en cualquier representación antigua, en estatuas antiguas o en dibujos podéis verla, como la imagen que tenemos aquí atrás, eh, que, bueno, pues es una diosa que tiene tres cuerpos, ¿no? Eso no quiere decir que una de sus caras sea doncella, otra madre y otra anciana. De hecho, se asocia con la oscuridad o con las diosas oscuras, porque sí es una diosa que tiene que ver con la muerte, con cosas que tradicionalmente hemos asociado al arquetipo de anciana, pero no es una diosa anciana, de hecho es una doncella y así lo dicen los textos, ¿no? También tenemos la creencia de que Hécate es una diosa lunar y ella es una diosa nocturna, no lunar. Eso es otra de las cosas que normalmente vemos que se repiten constantemente, ¿no? Como eh, súper asociada con la luna, que sí lo está, pero no con la luna porque sea la luna, sino porque cuando más vemos la luna es a lo largo de la noche, ¿no? Y sí que tiene una relación muy fuerte con la noche y con la nocturnidad. Y bueno, muchas personas la asocian con cosas negativas y con cosas oscuras porque, bueno, ha ganado esa fama con el tiempo, ¿no? También es cierto que hay en las fuentes primarias muchas cosas que nos llevan a asociarla con esto, ¿no? Porque algo muy típico en la magia tradicional griega es hacer maldiciones y para hacer una maldición se necesita la ayuda de una deidad que interfiera, ¿no? Y entonces era muy común tomar una tablilla de metal, tomar una tablilla de cera y grabarla con una maldición. Las maldiciones son griegas, además, os animo mucho a buscarlas, son muy graciosas. Son del tipo, por ejemplo, pues sécate del inframundo, te intercede por mí y a este señor que me ha robado una toalla en la sauna, pues que le caigan las 1000 maldiciones, ¿no? Son cosas que las pensamos un poco ahora y nos pueden llegar a hacer gracia, ¿no? Que se hacían así, se llevaba esa placa, se enterraba en un cementerio, porque el cementerio es el lugar de conexión entre los muertos y los vivos. Se piensa que la gente que acaba de morir todavía tiene tiempo para trascender de un mundo a otro. De hecho, el concepto de fantasma nosotros lo heredamos de Grecia y de Roma. eh, y les pedimos, ¿no?, a los muertos que nos ayuden para que pues los dioses intercedan por nosotros para hacer esas maldiciones. Y quizá esa es un poco también parte de esa fama que le da, eh, que se le da últimamente, ¿no? Y obviamente pues el cine, la literatura y otras muchas fuentes nos han ayudado precisamente a negar o a detener esa visión, ¿no?, que tenemos. ¿Me oyes bien, Lilian? No sé si me estás escuchando, ¿correcto? Me dices por el chat, ¿vale? En el culto griego, Hécate es una deidad como otra cualquiera. Sí que no alcanza nunca la importancia que tienen los 12 olímpicos, sin embargo sí que es una diosa que tiene un culto muy importante, y sobre todo lo vamos a encontrar dentro de las casas. Es una diosa que se devociona dentro de las casas, eh, pero no alcanza esa fama, ¿no? No alcanza ese punto. Los griegos eran personas tremendamente asustadizas y ellos pensaban que si enfadabas a la diosa te podía convertir en un perro. Porque, bueno, pues uno de sus animales asociados sabemos que es el perro, ¿no? Eh, de hecho, el sonido, el aullido del perro en la noche anunciaba la presencia de Hécate y sus perros, su jauría de perros recorriendo las calles, ¿no? Entonces se temía mucho enfadar a los dioses porque los dioses eran muy vengativos. Eso es algo que está muy dentro de la filosofía y el pensamiento de Grecia, ¿no? Como os digo, se adoraba principalmente en las casas, es una diosa a la que se le rinde un culto doméstico muy fuerte y también otro punto muy importante de culto son los cruces de caminos. Si bien sí hay templos, como el de la Gina que tengo aquí atrás, que no se ve porque como es un cromo, pues me hace cosas raras, eh, aunque sí que existían templos que estaban dedicados a Hécate a lo largo del tiempo, ha habido varios, eh, no eran los puntos en los que se hacía ese culto o en los que ese culto tenía mayor importancia. En Grecia el templo, lo que es la construcción del templo, lo que es el edificio, es el lugar donde el dios habita, pero dentro del templo no se hace nada. Los rituales se hacen fuera, hay altares fuera, se hacen fuera en los jardines que tiene alrededor, se hacen en casa, se hacen
en los entornos de alrededor, ¿no? El templo en sí es como la residencia, no se usa, no se entra, no se va dentro a hacer cosas, ¿no? Con el paso del tiempo también encontramos, y según las fuentes primarias, la adoración y el trabajo con ella en los cementerios. Como digo, súper importante. Ella, al final, acaba convirtiéndose en una especie de psicopompa que va y viene de un mundo al otro y que constantemente va trayendo, va trayendo mensajes y energías de un sitio a otro. Además, la muerte es un tema tabú en Grecia. La muerte es la peor de las cosas que puede pasar en una familia griega porque hay que purificar mucho, muchísimo. Si hay que hacer agua lustral, ofrecérsela a todo el que viene a dar el pésame, para que se limpien al entrar y al salir. Hay que purificar las estancias, hay que barrerlas, hay que constantemente ir haciendo purificaciones porque la muerte se considera un mal que trae mal con ella, ¿no? Entonces, es una diosa a la que hay que tener contenta. Por eso el culto doméstico gana tanta fuerza, ¿no? Os he notado también que se les sacrificaban perros, especialmente el perros negros, y casi todos los animales de este color eran como ofrendas típicas, ¿no? Ovejas, gallos, toros, cabras y otros muchos animales, preferiblemente pues de color negro. Aunque en realidad, luego lo vamos a ver, las ofrendas características o más típicas, pues no eran solamente sacrificios animales, que sí existían, pero no eran lo común, y que ahora no hacemos, por cierto, ¿no? También es una diosa que tiene muchísimos epítetos que marcan las diferentes facetas de la diosa, ¿no? Y cada uno de esos epítetos está asociado normalmente con una historia, con un mito que muchas veces no nos ha llegado, o asociado con mitos de otras deidades. Cuando nos ponemos a trabajar con los epítetos de Hécate, que son interminables, ya os lo digo, nos encontramos cosas muy dispares, ¿no? Como protectora de los niños y asesina de hombres. Cosas como protectora de los caminos y reina de los fantasmas. Señora de la magia y, no sé, la que lleva sandalias de oro. Son cosas que nos hacen ver que tienen un abanico demasiado amplio, ¿no? Que sus dominios son demasiado extensos. Y el uso de los epítetos pues siempre nos va a permitir acercarnos a rostros concretos o energías concretas de la diosa. El templo o santuario que ahora dirige Gio Díaz en Tenerife está haciendo un trabajo maravilloso con los epítetos de Hécate, haciendo investigaciones súper profundas, artículos y un montón de cosas maravillosas. Os animo de verdad a seguir el trabajo de Giovanna Díaz, que está haciendo con este tema una maravilla. Y bueno, pues además de epítetos, existen un montón de formas en las que vamos a encontrar que van a estar describiéndonos a Hécate, describiéndonos a la diosa de manera constante en los textos, ¿no? Como coronada de serpientes o la del azafronado peplo, ¿no? Que es de color naranja, vamos, la túnica. Y vamos a ir encontrando constantemente cómo se la va describiendo y esas descripciones nos dan también una idea para poder observar después a posteriori las obras de arte, las obras literarias y poder ver en qué fuentes están basadas, ¿no? Jeff Cullen ha hecho hace muy poquito una imagen de Hécate pintada, creo que es un óleo, no estoy segura, igual es acrílico, pero es muy llamativo como él la representa con sus antorchas en la mano, con su peplo naranja, la serpiente rodeándola, como muy simbólico, ¿no? Y todos esos símbolos pues tienen obviamente una razón de ser y todos tienen que ver unos con otros, ¿no? Creo que conocer los símbolos que rodean a las deidades también nos ayudan a comprenderlas completamente y a llegar a entenderlas un poco más y a facilitar el trabajo. Tenemos poca información de Hécate, pero luego nos encontramos con gente pues, y que está trabajando con dioses con los que sí que no hay información tangible que tú puedas acudir a una fuente y decir, bueno, aquí encuentro y aquí encuentro y aquí también, ¿no? ¿Cómo hacen ese trabajo? Pues haciendo una conexión personal con esa deidad, ¿no? Y yo os invito a que lo intentéis y a que lo hagáis y que seguro los resultados van a ser muy buenos, ¿no? Y que es parte del trabajo. En cuanto a sus festivales y sus días sagrados, ayer precisamente Lorena me estaba comentando que había fechas que le sonaban muy parecidas
a las celebraciones sumerias o a las celebraciones, otra gente me ha dicho en otras ocasiones, celebraciones romanas o celebraciones de otras culturas que estaban rodeadas, ¿no? La cuenca del Mediterráneo tiene la suerte de que es un lugar en el que todos los pueblos acaban comunicándose unos con otros y entonces es normal que estas cosas sucedan. Sin embargo, creo que, bueno, estaba bien nombrarlas, ¿no? Y creo que sonarán todas, pero bueno, más o menos, pues está el Deipnon, ¿no? Que es durante la luna negra, son estas horas que preceden a la luna nueva. Ahí se hace la cena de Hécate, que es el Deipnon, es la cena. Es una cena que comienza con una purificación completa del hogar, con sahumar, barrer, quitar el polvo, sacar todo lo que está viejo o vencido, para a continuación cocinar esa cena, ¿no? Esa purificación se llamaba Ushutumia, perdón por mi griego, no hablo griego, y era muy importante hacer esa purificación antes. Los griegos siempre están purificando, siempre están limpiando, siempre están bendiciendo, siempre están arreglando las cosas, ¿no? Esa cena consiste en ajo, cebolla, pescado y bizcocho. O pan, o un tipo de pan dulce. Esa era la cena del Deipnon, ¿no? La tradicional. En esa noche se la rinde culto como señora de las encrucijadas, como señora de la noche oscura y como reina de los muertos. Se hacía un sacrificio después de la purificación de un animal negro, se cocinaba la cena y no se consumía. Hay un texto primario que dice que Hécate asesinaba a aquel que se comía su comida y sus ofrendas. ¿Qué se hacía con esa comida? Esa comida se llevaba en bandejas que habían sido purificadas, que habían sido bendecidas y que habían sido preparadas, y se llevaban hasta los cruces de camino y allí se entregaban en las encrucijadas a la diosa, ¿no? Por eso decíamos que también se le rinde culto como señora de la encrucijada en esta festividad. Lo más curioso de esto es que esa comida se quedaba ahí y la gente que vivía en la calle, la gente que no tenía recursos, era la que ingería esos alimentos. Lo cual, pues, en fin, cada uno que piense un poquito, ¿no? Eh, Después he señalado la Noumenia, que es el primer día de luna nueva. Es al día siguiente del Legnom, una festividad también muy importante. También es un rito absolutamente doméstico. Es el rito de purificación del hogar. No es un rito que se hacía solo o una festividad que se hacía solo con Hécate. También era, o Zeus, tenía una importancia mayúscula en este momento. Y era una parte de un rito más grande que se hacía dentro de casa, ¿no? Em, ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Estoy leyendo ahí el chat, no me estoy enterando. Em, ese rito empezaba con una oración, después se hacía una libación, después ofrendas y por último se solicitaba a Hécate la bendición de toda la casa, de toda la gente que estaba viviendo en ella y de cada una de las estancias. Pero obviamente lo primero es purificar, ¿vale? Luego he marcado también el sacrificio de Courotropos, que es el 27 de Gamelion, que eso era entre enero y febrero. Los meses griegos son un poquito diferentes de los meses que tenemos actualmente en el calendario gregoriano. Pero bueno, hay por ahí tablas, los podéis buscar, ¿vale? Los sacrificios de Courotropos eran el 27 de Gamelion, que eso es entre enero y febrero aproximadamente, el 21 de Hematombaion, que eso es entre julio y agosto, y el 16 de Matayeition, que es entre agosto y septiembre. Y es un ritual o unos sacrificios que se hacían, obviamente, primero purificando y después realizando los sacrificios a todos los dioses que tienen ese epíteto que se construye con Courotropos, parecido a Courotropos, ¿no? Hay varias diosas y varios dioses que tienen ese epíteto o muy parecido, básicamente es aquel que vigila o que cuida de los partos y las parturientas. Es el momento en el que se le presenta a los niños, ¿no? Dentro de casa vamos y le presentamos a los niños a la diosa para que los vigile, para que los cuide, para que sea su protectora también, ¿vale?
Los festivales de la Tesmoforia, los misterios de Eulisis, los mayores sabemos que tenía un rol muy importante, tampoco sabemos exactamente qué era, ¿no? Las referencias son muy poquitas, bueno, estaban ahí, y la Vendideia, que no es un ritual propio de Hécate, se hacía el 19 de Targelion, esto es mayo, es el sexto día después de la luna nueva de mayo. Y Bendis es una diosa tracia que se sincretiza posteriormente con Artemis y con Hécate, ¿no? Bendis es una diosa cazadora, ¿vale? Y se la va a empezar a representar como una diosa cazadora con dos antorchas que va a recibir su culto ahí y se va a sincretizar tanto con Hécate que va a pasar a ser una festividad de Hécate, ¿vale? La procesión que se hacía era diurna, la gente se purificaba en su casa, iba a la procesión durante el día, se hacía un banquete con la caída del sol y se hacían carreras de caballos con antorchas. Una de las cosas que muchas veces nos encontramos cuando vemos representaciones de Hécate son estas antorchas que ahora mismo estáis viendo en la diapositiva que tenéis en la pantalla, que son como antorchas de mano, ¿no? Sin embargo, los textos nos dicen que las antorchas de Hécate son antorchas largas que van hasta el suelo. Pero esta representación quizás es pues, la más conocida con antorchas cortas. No sé por qué. Pero sí que me llama mucho la atención, ¿no? Y es bastante común, de hecho, encontrarlas así. En las carreras de caballos, obviamente, sí se hacían con antorchas más cortas, porque es imposible si no, ¿no? Sí. Hay una pregunta en la sala de chat, pregunta Jasoli, ¿con los demás dioses se llama igual Numenia? Bueno, la Numenia es el nombre del día, ¿vale? Vamos a decir esto. Es un día sagrado, ¿no? Es ese día primero después de la luna nueva. Y no es que sea con los demás dioses, es que se rinde culto a todos los dioses que están relacionados con el hogar o con la protección, entre ellos a Hécate, pero también principalmente a Hestia y a Zeus. Hestia es la diosa del hogar y Zeus es el dios de todos los dioses. Los dioses olímpicos son muy importantes en Grecia. No sé si te respondo con eso, Pasoli. Ya tú me dices que yo se supone que tengo el chat abierto, pero no, ya me he perdido, ¿ves? Pero no sé. Entendido. Los festivales modernos pues también han tenido mucha importancia o mucha relevancia en los últimos años y ahí están pues el Festival de las Encrucijadas que celebramos el 30 de noviembre, la Hecatesia a veces el 13, a veces el 16 de agosto, otras veces el 16 de noviembre, pues la noche de Hécate, las lunas llenas, las lunas nuevas, Samhain últimamente también ha alcanzado una relevancia importante. Sus fuegos sagrados, que es el ritual desarrollado por el Covenant de Hécate a la cabeza de Sorita de Este, con la luna llena, en la luna llena de mayo. Cualquier momento de transición, la Guardia de la Llama, que estamos haciendo desde el templo de Hécate desde hace mucho tiempo ya, o el 31 de enero, ¿no? Son días que se han ido marcando como posteriormente, que están recibiendo posteriormente como mucha importancia también, son un culto absolutamente moderno, y por moderno quiero decir moderno, ¿vale? Moderno, de laca, moderno de ahora, y que sí que son muy importantes, pero dentro de del culto griego no existían ninguna de estas festividades, ¿vale? Son todas bastante posteriores. Sí que las he querido nombrar porque si yo hoy en día voy a acercarme a la diosa, voy a trabajar con ella, lo lógico es que yo la trabaje desde mi paradigma o desde mi punto de vista, desde donde yo estoy viviendo, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo celebre a la diosa en las fechas griegas y vuelva a vivir, no, o sea, no puedo vivir todo eso así, tal y como se hacía en Grecia, porque yo no vivo en la Grecia clásica, yo vivo ahora y tengo otra serie de cosas y de cuestiones que son diferentes, ¿no? Las ofrendas tradicionales, bueno, ahí os las he enumerado. Esas son las ofrendas que según las fuentes primarias se le ofrendaban a Hécate, ¿no? Y que eran las ofrendas tradicionales. Destacando pues el aceite de oliva, por ejemplo, que es una ofrenda clásica en Grecia a todos los dioses, no solamente a los dioses menores, sino también a los mayores. Cualquier dios griego acepta aceite de oliva como ofrenda y además es algo que era común, era bastante común. Las cebollas son otro de los
de las principales ofrendas que Hécate va a recibir por parte de sus devotos, así como los huevos, el vino tinto, pues también es muy importante, la leche con miel, los trozos de pastel, esas cosas pequeñas, pequeñas pero dulces. El pescado tiene una gran importancia, como hemos visto, de hecho la cena de Hécate se compone de pescado, animales de color negro, y luego pues tijeras, cuchillos, llaves, todo lo que son símbolos de cualquiera de los símbolos que ella porta o que se relacionan con ella, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué se le ofrendaba tradicionalmente? Pues tradicionalmente cebolla, aceite de oliva, pescado, mucha sangre, animales de color negro preferiblemente, y en eso sí eran un poquito escrupulosos, buscaban y se aseguraban de que no tenían ningún pelo de otro color. Y pues cuchillos pequeños, porque Hécate suele llevar un cuchillo que es un cuchillo de partera, llaves, ¿no? Ella tiene las llaves de los tres reinos del cielo, el mar y la tierra, pero también del inframundo, también tiene las llaves de todo el universo, de hecho dice uno de los textos primarios. Piedras polidas y en bruto, porque finalmente con esas piedras es con las que se hacían collares y se hacían cosas eh, para adornarse uno mismo, ¿no? Y una ofrenda no es una cosa que te sobra en tu casa, una ofrenda es algo que te supone un esfuerzo, ¿no? Entonces, pues también eran parte de esas ofrendas. Dice Laura, ¿sangre menstrual le puedo ofrendar? Es correcto, porque yo lo hago. Sí, le puedes ofrendar sangre menstrual. Sí, le puedes ofrendar lo que quieras. Y ya tú ves cómo lo recibes. Si tú sientes que lo que le ofrendas está bien y es bien recibido, pues yo no te voy a decir que no, yo no soy ella. O sea, pero sí hay mucha gente que trabaja, obviamente, y que ofrenda sangre menstrual y está bien, está correcto. Es ok. Y además tenemos de estas ofrendas que son, vamos a decir, las típicas, ¿no? Pues el azafrán, que está muy relacionado con el color de su túnica, o el ciprés, que es el árbol que nosotros seguimos plantando en los cementerios, ¿no? Y que ya en esa época también estaba, eh, en los cementerios era común encontrarlo, ¿no? Eh, Luego están las ofrendas no tradicionales, son las que con el paso del tiempo los devotos han ido añadiendo, han ido poniendo, porque yo no le voy a sacrificar un perro negro a Hécate por mucho que sea súper tradicional, no me veo. Entonces hemos ido añadiendo otra serie de cosas que sí que consideramos que son ofrendas que la diosa recibe con gusto, ¿no? Como por ejemplo, pues los higos negros, las cebollas rojas, el chocolate negro, el palo santo, los dátiles, el anís, las almendras, trenzas de pelo, flores de color naranja, rojo, amarillo, que son principalmente los colores que se asocian con la diosa, aceites e inciensos que elaboramos nosotros mismos, velas de colores, antes las velas no eran de colores, ¿no? Pues ahora sí. Entonces negras, blancas, verdes, naranjas, ¿no? Esos colores que asociamos principalmente con la diosa y que son ya parte de los altares de todo el mundo, ¿no? De encontrarte un altar de Hécate donde hay velas rojas o velas naranjas o velas negras ya es lo más común, ¿no? Son cosas que hemos ido como añadiendo. Hay gente que siempre me dice, bueno, cuando voy a hacer una ofrenda a Hécate, es que yo le quiero ofrendar X cosa que no está en esta lista. Bueno, pues ofréndasela, o sea, dáselo. Sobre el tema de las trenzas de pelo y el pelo, es muy común que la gente ofrende pelo a las deidades y trenzas especialmente. Lo de las trenzas supongo que todo el mundo entiende que es porque es la forma en la que está el pelo atado y no se va volando, ¿no? Pero sí me gustaría, por ejemplo, contaros, hace ya unos cuantos años el templo de Hécate nació como santuario y montamos un altar pues en casa, ¿no? Estos santuarios tienen casi todos un altar doméstico, donde le dejábamos sus ofrendas y sus cosas y hacíamos nuestros ritos y allí era donde trabajábamos con ella, ¿no? Entonces una persona a la que vamos a llamar Ana vino un día a mi casa y me dijo que quería pasar a donde estaba el altar y pues estar un rato allí, ¿no? Y Ana entró y tal y como entró, pues salí corriendo, en plan de, me voy. Y, y me dijo, me voy porque me estoy agobiando, porque estoy sintiendo una imperiosa necesidad de dejarle mi pelo en el altar y no, pues no quiero, ¿no? Y yo le dije, bueno, hija, pues no. Y se marchó, ¿no? Yo vivía en el centro de una ciudad
bueno, de Sevilla, que en el centro mismo de Sevilla, y al salir de casa, un grajo o un cuervo, no tengo muy claro qué fue, pasó volando tan cerca de ella que le arrancó un mechón de pelo. Yo creo que lo quería y no había otra, ¿no? O sea, con esto no quiero decir que si tú no quieres darle tu pelo te lo vaya a arrancar nadie, ¿vale? Pero esas cosas pues sí pasan y han pasado y seguirán pasando con la gente que establece conexiones muy fuertes y nota constantemente cómo le piden cosas, ¿no? O le solicitan cosas. Creo que esto está bien saberlo. Y que todo el mundo tiene la libertad de probar aquellas ofrendas que considere y ver con cuáles se queda, ¿no? ¿Qué encontramos en un altar a Hécate? Bueno, vamos a encontrar un montón de cosas. En esta diapositiva os cuento un poquito que altar viene de la palabra latina altus, que significa elevado, aunque muchos altares se hacen a ras del suelo, no es el caso de Grecia, todos están bastante elevados del suelo. Es el lugar de conexión entre lo divino y lo humano y contiene pues, un montón de cosas que son comunes casi siempre, o porque solemos usar las mismas cosas, pero como son elementos personales y son sobre todo elementos vivos, pues constantemente están en cambio, ¿no? Y vamos a encontrarnos constantemente con gente que va poniendo cosas en el altar, tanto herramientas como ofrendas, que son distintas y son diferentes. ¿Qué hay en los altares de actualmente? Pues platos de ofrendas, calaveras, llaves, estrófalos, velas, hierbas, etcétera, ¿no? El estrófalos, yo voy a enseñar uno, si puedo, a ver si soy capaz. Es este símbolo, ¿no? Que mucha gente conoce como la rueda de Hécate, bueno, el cromayo, como la rueda de Hécate, que representa a Hécate como alma del mundo en el centro y fuego en el centro, y alrededor marca los como distintos caminos, ¿no? Que serían esos reinos, esos tres reinos principales sobre los que ella tiene fuerza y sobre los que ella tiene dominio. Sin embargo, hoy en día seguimos sin tener muy claro qué era el estrófalos y cómo se usaba. Hay algunas teorías que apuntan a que pudiera ser un elemento que se construía y se giraba, algo así como pues no me acuerdo cómo se llama este cacharro que le das en medio de vueltas, spinner, algo así como un spinner, que hacía un ruido ululante, ¿no? Y que se usaba en sus rituales, y hay otras fuentes que nos dicen que fue el símbolo que Medea utiliza para anclar la energía de Hécate y llevarla a donde ella quiere, ¿no? Porque, vuelvo a decir, la magia es, en Grecia, la de intento conseguir que los dioses hagan lo que yo quiera, ¿no? Y Medea usó un estrófalo para eso, ¿no? Entonces es interesante saber que tiene diferentes connotaciones y que lo trabajéis de manera personal y veáis qué os despierta, ¿no? ¿Qué sentís vosotros cuando trabajáis con los símbolos? Porque yo te puedo contar lo que yo he sentido cuando yo trabajo con el estrófalo, pero eso no va o no tiene por qué ser ni lo que tú sientas, ni tiene por qué ser una realidad para todo el mundo, ¿vale? Entonces creo que es importante que cada uno de nosotros haga ese intento y haga esa labor de trabajo personal, ¿no? Y que intente conectar un poquito. Aquí os dejo un himno órfico porque la he puesto en la como diapositiva porque me gusta mucho. Me gusta mucho porque es una descripción que yo creo que es muy completa de la diosa, ¿no? Pues protectora de caminos, de encrucijadas, agradable, celeste, cetonia, marina, de azafranado peplo, dice muchas cosas de ella, ¿no? Hija de Perses, que es el caos, amante de la soledad, porque os recuerdo que uno de los mitos dice que ella es hija de Asteria y Perses, ¿no? Diosa de los toros, está muy asociada con los toros y esto es muy, muy interesante porque vais a ver que la última línea dice, siempre propicia para el pastor de bueyes y con ánimo grato. Y probablemente esa diosa de los toros y ese pastor de bueyes estén asociados, sean parte de la misma esencia, que serían personas que se inician en misterios, ¿no? En misterios que nosotros no hemos llegado a conocer completamente, como los eleusinos, ¿no? Donde sabemos que tenían un rol importante, pero no sabemos exactamente cuál, ni cuál era su función, ¿no? Yo hablo mucho, pero me podéis interrumpir. De hecho, me gustaría que me interrumpierais
si tenéis alguna cosa más que añadir, que decir, o que llevarme la contraria, que eso también está bien, no pasa nada. Creo que este himno órfico, que es el más conocido de los himnos que nos hablan de la diosa, nos ayuda a entender un montón de cosas, ¿no? Una diosa cetónica es una diosa que tiene que ver con la tierra, pero también es marina, también es celeste, ¿no? Va marcando como distintos sitios en donde ella tiene dominio y poder, ¿no? Creo que también hay líneas que tenemos que empezar a ver, ¿no? Con otros ojos, ¿no? Que se regocija con los ciervos, que eso, pues para mí siempre ha tenido ese vuelco, ¿no? De esa fusión, esa sincretización que más adelante va a marcar con Artemis, que es una diosa cazadora y que caza y que se cazaba, ¿no? Pues ciervos, ¿no? Con esa nocturna protectora de los perros, ¿no? Reina irresistible, acompañada de ruidos de animales. Ojo que cuando Hécate se presenta en un lugar, en Grecia decían que los perros aullaban y entonces sabían que Hécate estaba ahí, ¿no? Porque ella viene acompañada de tres perras negras, ¿no? Tres perras negras grandes, pero tiene una jauría de perros que la siguen, ¿no? Y se considera que cuando ella consigue, o sea, cuando ella domina a un fantasma, lo convierte en perro y, y, lo, y lo toma ahí, ¿no? Creo que, Roble, ¿quieres hablar? Sí, es una cosa sobre lo que dijiste antes, sobre lo que dijiste antes de las festividades modernas. Tienes, por ejemplo, lo de los fuegos sagrados que hacen el Covenant of Hécate. Para los que no lo sepáis, tenéis disponible ahora mismo, gratis, solo hoy, el libro de Her Sacred Fires de Sorita, que tiene muchos más textos de otros autores, y está gratis solo hoy en Kindle. O si lo queréis descargar y explorar un poco, pues, más cosas del culto moderno sobre Hécate. Ay, muchas gracias por decírnoslo, Roble, porque yo no sabía que sí que sé que constantemente Sorita lo va poniendo por días sueltos, pero no, fíjate que no sabía que hoy estaba, ¿no? Es un buen libro, la verdad que los libros de Sorita, de Avalonia en general, que están trabajados por distintos autores, sí que nos dan una perspectiva muy buena del culto moderno de Hécate y también muchas cosas de los antiguos. Lo que me dice, Aira, ahora que mencionas a Medea, no recuerdo, pero no se menciona a Hécate en la obra de Eurípides, sí, se la menciona, y tienes el trocito en el libro que publicó el Templo de Hécate sobre la reina de la magia. Y lo pienso porque se menciona a Hécate en la obra de Macbeth de Shakespeare, pero no recuerdo el caso de Medea, sí, en ambas, ¿vale? Lo vas a encontrar y además hay una página, luego si queréis me podéis escribir a través de las redes, ya sabéis que yo a veces tardo mucho, pero suelo contestar, y suelo contestar, quiero decir pronto. Hay una página en español que recopila todas las obras posteriores donde aparece Medea y donde aparece Circe, ¿no? Aparecen las dos, y ahí podemos ver constantemente trocitos en los que también sale, obviamente, pues Hécate en esa relación que tienen con la magia, ¿no? Porque finalmente es la señora de la magia. Entonces, sí, en ambas, ¿no? Y en Macbeth, por ejemplo, también, si buscáis a Hécate a lo largo de la historia, pues vais a encontrar que hay representaciones constantes, porque es una diosa que no ha dejado de estar presente de alguna manera, o yo creo que no ha dejado de estar presente de alguna manera en el arte, en la literatura, como os he dicho al inicio, y también no solo en nuestros altares y en nuestro culto, ¿no? Sino en la cultura general, y cómo esa cultura general se ha ido impregnando de esa esencia, ¿no? Que está ahí, que permanece, ¿no? El ritual de los fuegos sagrados de Sorita también es gratuito, también está disponible en español y en inglés. Si tenéis problemas para encontrarlos, igual, pues mira, Roble seguro que lo tiene, yo también lo tengo y estoy segura de que podremos compartirlo todos y entre todos, ¿no? Porque vuelvo a lo del himno, que os lo he puesto para que podáis ver un poco cómo busco, ¿no? Porque yo a veces pienso, bueno, voy a hacer algo con Hécate, voy a trabajar con ella de una manera diferente. Lo que hago es irme a esos textos, a esas fuentes primarias, a esos textos que son cortitos y desconocidos, y ahí busco, ¿no? Y busco algo que me llame la atención como nutricia de jóvenes. Y trabajo con esa faceta y me pongo a buscar dentro de mí, no solo dentro de los textos, sino dentro de mí,
qué resuena con eso y empiezo a hacer pruebas. Yo siempre digo que al final todo es prueba y error, es intentar, pones una ofrenda y ver cómo se recibe. Haces un trabajo y ves cómo funciona. Creo que eso es súper importante y es una fórmula que funciona muy bien, ¿no? Para que nosotros podamos trabajar y podamos crecer con ella, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para el culto moderno con Hécate? Pues lo primero somos nosotros. Hay un montón de gente que está trabajando dentro de los cultos modernos y que son referentes mundiales para ese trabajo. Por ejemplo, Sorita o, por ejemplo, otra mucha gente, ¿no? Como que vais a encontrar en casi cualquier red social gente que está trabajando con ella de manera constante y nos va enseñando cosas que van haciendo. Se han hecho ruedas del año con los epítetos de Hécate. Yo tengo una que hice hace muchos años que nunca la he publicado, nunca la he mostrado porque fue algo de un trabajo propio y personal que no creo que le sirva a nadie, ¿no? Pero es genial que vosotros podáis hacerlo, ¿no? Que le dediquéis ese espacio y ese tiempo a buscar esa conexión con vosotros mismos, ¿no? Que creo que es bastante interesante y bastante necesario. Es que al final son vuestras cosas, ¿no? Tradicionalmente, bueno, hay recetas para matarse, ¿no? Para hacer aceite, para hacer incienso. Os invito a que hagáis el vuestro. O sea, el aceite, las recetas tradicionales están muy bien. Nos enseñan mucho, evidentemente, tradicional no es, quiero decir, o sea, esto no es lo que lo hacían los griegos y decían, voy a comprar aceite esencial de mirra y lo voy a echar en 30 mililitros de aceite base, ¿no? Pero sí es un aceite que se ha usado mucho, durante mucho tiempo, ¿no? Y que mucha gente lo ha usado y lo ha utilizado, ¿no? Pues luego están todas esas recetas que cada uno de nosotros podemos hacer y que podemos trabajar y que son maravillosas y que nos dan unos resultados estupendos y que tendemos luego a compartirlas, ¿no? Pues partiendo de una base, de una receta tradicional o de una receta de otra persona, puedo crear una receta que sea una receta propia, ¿no? Yo hice esta, por ejemplo, que me funcionó muy bien durante un tiempo, ahora hace mucho tiempo que no lo uso, estoy usando otras y estoy probando otras cosas, pero yo siempre digo que los cultos, cuando empezamos a trabajar ahora, tenemos que trabajar un poco con prueba y error, ¿no? Y buscar un poco cómo lo hacemos, ¿no? Dice Lorena, en el blog de Keeping Her Case hay una rueda del año que hace basándose con el estrófalos. Yo hace un par de años seguía muy de cerca el trabajo de Sydney. Ahora ya últimamente no la sigo tanto. La verdad es que no tengo todo el tiempo que me gustaría para ello. Ella hace un trabajo bastante interesante, sí que tiene una rueda del año, la que yo tengo no se parece a la suya, nada, es como un huevo y una castaña, son dos cosas absolutamente distintas, pero a mí sí me parece muy, muy bueno o muy revelador cuando tú trabajas con algo y te das cuenta que hay otra gente que está trabajando con algo similar y que no es lo tradicional, porque te da como un refuerzo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, aprovechando que está Roble aquí, no me dejará mentir, cuando Roble empezó a trabajar con Eros, había un grupo, que éramos poquitos, que trabajábamos con cosas que él nos iba diciendo, vamos a meditar con esto, vamos a hacer esto otro. Y llegábamos a puntos que eran muy similares, incluso a veces cosas que eran muy parecidas, ¿no? Y que asociábamos determinados olores o determinados sonidos o determinadas cosas, y el tener a alguien que te validara eso y que te dijera, sí, yo también lo siento así, te ayudaba un montón, ¿no? Entonces, yo siempre digo que una de las cosas mejores que podemos hacer es juntarnos con gente que tenga inquietudes similares, que tenga similares intereses y nos ayude a validar lo que estamos haciendo si sentimos esa necesidad. Que obviamente hay cosas que uno trabaja con uno mismo, para uno mismo, y no tiene esa necesidad de compartirlas, ¿no? Pero yo creo que es buenísimo que podamos hacerlo, ¿no? Esto, si hago así, sí. Ese es un incienso que usé durante mucho tiempo, se usó, pues creo que lo he usado por lo menos 5 o 6 años, hacerle una captura de pantalla si lo queréis, que es un incienso que he usado muchísimo para el trabajo oracular. Cuando tienes la opción de echar las cartas, mirar en oráculos distintos, en tarots distintos, y yo tengo varias barajas precisamente que están orientadas a Hécate, no es un tarot que yo he cogido y he dicho, este va a ser el tarot de Hécate, que también lo tengo, sino esas barajas que ya otros autores han trabajado en la modernidad y que han asociado con la diosa
son herramientas que yo creo que son geniales, ¿no? Está pues el tarot de Hécate de Don Lewis, hay un tarot de Hécate, bueno, uno no, 80. Entonces buscar uno con el que tú resuenas, ¿no? Entonces yo hacía mi incienso, lo preparaba ya dentro de una manera ritual, ¿no? Dándole toda la intención en mi mortero, preparando todo mi trabajo desde antes, ¿no? Y lo usaba cuando iba a usar esa herramienta, me ha servido de mucho. A establecer elementos de comunicación tan sencillos o tan complejos como a ti te sea posible, ¿no? Que también creo que es algo que muchas veces se nos olvida y que es súper importante, porque realmente es de donde vamos a sacar, ¿no? Ese vínculo. El vínculo entre la diosa y tú solo lo podéis hacer la diosa y tú. Es que yo no puedo ir a hacerte un vínculo, yo no puedo cogerte de la mano y decirte, toma DJ, conectado con la diosa. Eso lo vas a tener que hacer tú. Entonces, creo que es importante ver cómo trabajamos, compartir con otra gente y luego validarnos también nosotros cuando no queramos o no podamos compartir con los demás, ¿no? Creo que es bastante importante. Le echo pastas, mira, yo le echo de todo a Hécate. Le echo recetas de comida, le echo recetas de incienso, le echo recetas de aceite, le echo de todo lo que te puedas imaginar. Y esta ofrenda, por ejemplo, me gusta mucho porque para mí tiene una forma interesante de conectar, ¿no? Y es una ofrenda que recibía muy bien, ¿no? Yo la hacía en forma de luna usando un vaso porque no tenía cortadores y se la dejaba en los cruces de camino y me encantaba porque llegaba al cruce de caminos y lo que hacía era, en vez de dejarle la galleta entera, pues a lo mejor solo dejaba una y las demás las migaba y venían todos los pajaritos después a comérselas, que para mí eso era pues también maravilloso, ¿no? Creo que era algo que me gustaba. Creo que es importante que cuando hagamos cualquier cosa, si, cualquier ofrenda que hagamos nosotros mismos, la hagamos desde el cariño, desde pues el amor absoluto y la fuerza absoluta. Dice Gasoli, ¿cuál es tu forma personal de verificar que es bien recibida una ofrenda? Pues yo primero, cuando voy a hacer una ofrenda, evidentemente no cojo y la pongo en el altar, ¿no? Yo le explico de dónde viene y qué significa para mí y por qué se lo estoy dando, porque creo que cuando yo le doy una ofrenda a una deidad no le estoy dando cualquier cosa. Yo voy al supermercado y voy andando por el pasillo de la fruta y veo una manzana súper que me llama un montón la atención y escucho esa para Hécate. Y la engancho y se la llevo. Incluso a veces la pongo en otra bolsa, ¿no? Como esta es para ella. La forma de verificar que yo tengo que una ofrenda es bien recibida es cómo lo siento yo, cómo siento yo la energía en ese momento. Yo no pongo una ofrenda en el altar si no he invocado a la diosa primero. Entonces, siento cómo esa energía se va moviendo y siento lo que voy recibiendo de vuelta, ¿no? Así que eso me ayuda bastante. Y bueno, esa es toda la presentación que tengo para vosotros. Así que si ahora queréis abrir vuestros micrófonos y contadme lo que queráis, preguntadme lo que queráis. Si yo tengo la respuesta, la daré, y si no, no habrá respuesta. Y si alguien sabe y yo no, pues también está bien. Soy devoto de Morrigan y Hécate y siempre cuando trabajo con ellas converso y siento la necesidad de tabaco y chocolate. Porque el sabor amargo me produce placer y siento que es bien recibido. Pues si para ti está bien, yo no te voy a decir que no. Adelante. Claro, usa lo que tú necesites. Usa lo que a ti te sirva y lo que tú sientas que te hace de verdad y que te funciona de verdad. O sea, lo que tú necesites. Para abrir el micrófono tenéis en la parte inferior, si no me equivoco, inferior izquierda, sí, un botón. Creo que ya lo abrí, sí, lo abrí. Ah, perfecto. Hola, Lilo. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues emocionadísima, la verdad. Y justo te iba a preguntar eso, ¿cómo sabías si una ofrenda era bien recibida? Y ya lo has dicho, ya me he quedado más o menos con la idea. Lo importante es cómo sientes tú, no cómo siento yo, sino cómo sientes tú. Cuando tú haces un trabajo cualquiera y entregas una ofrenda a cualquier deidad, sea o no sea Hécate, ¿cómo sabes tú que esa ofrenda es bien recibida? ¿Qué sientes tú? Sí. No hace falta que me contestes, ¿vale? Piénsalo. Cuando tú tienes la certeza, y da igual cómo la tengas, ya sea que venga un pajarito y te cante en la ventana, a que tengas una sensación interna o externa que te rodea, es válida. Es que no todos vamos a sentir las mismas cosas del mismo modo, es imposible.
Entonces no seríamos tú y yo, seríamos una sola persona y pues estaría raro. Ok. Una pregunta. Dime. ¿Que es cierto eso de que hay personas que colocan el altar en el suelo para hacer una conexión con ella de trabajo con el inframundo? Sí, a ver, no, lo tradicional en Grecia es colocar los altares siempre en alto, ¿vale? Por eso encontramos en todos los templos griegos, como este, los altares elevados, ¿no? Pero no siempre, en el culto moderno no siempre es así, ¿no? Cuando tú colocas un paño en el suelo, estás elevando, ya es muy poco, 1 milímetro, 2, ya estás elevando ese altar, ¿no? Pero lo importante no es si el altar está más arriba o más abajo, es la conexión que tú haces. Si para ti poner un altar en el suelo te conecta con el inframundo, pues entonces obviamente cuando quieras trabajar con el inframundo lo vas a poner en el suelo. Yo he puesto altares en el suelo, lo tengo que decir, he puesto altares en lo alto de estanterías y he puesto altares en casi cualquier sitio que te puedas imaginar, empezando por mi cocina, que tuvo durante mucho tiempo un montón de altares activos. Entonces, si a ti te sirve y si te es válido, sí. Y si hay gente que lo hace, sí. Vale, y hacerlo, por ejemplo, en la entrada o dentro del cementerio. Yo normalmente, mira, y esto es una opinión personal, absolutamente personal, yo normalmente no hago trabajos mágicos en los cementerios, no suelo ir a los cementerios a hacer, mejor dicho, no suelo ir a los cementerios a hacer trabajos mágicos, sí he ido en alguna ocasión, no es lo común. Sí hay mucha gente que lo hace, yo no lo hago básicamente porque está prohibido. Porque los cementerios están cerrados, tienen una reja, la cierran por la noche para que no haya actos vandálicos, para que no haya pues gente que entra y se dedica, como ha pasado muchas veces, a romper lápidas o a hacer cosas que no pues, están mal vistas, no están feas, ¿no? Vale. Y así como hacer rituales en la orilla del mar. Es muy común también. A ver, ten en cuenta que son reinos que ella rige el agua del mar, ella rige el cielo, ella rige el inframundo, ella rige a los muertos, entonces es normal que la gente acuda a esos lugares a hacer rituales. O sea que todo depende de la intención de la persona, cómo va a trabajar con ella o cómo sienta su conexión con la diosa, ¿no? O sea, claro. Por ejemplo, para mí eso de ponerla en el suelo, a menos que sea en un campo, en una pradera, no sé, pero igual eso de ir al cementerio, pues, pero conozco gente que lo hace. Entonces, pues, también como aclarar un poquito la duda allí. Va a depender un poco. Gente que trabaja en el mar. Claro, va a depender un poco de cómo tú te encuentras. Y de tu trabajo, de tu forma de trabajo, pues hay gente que está al lado de la playa y está súper acostumbrada a ir a hacer sus rituales a la playa. Y el que viva en Madrid, como es tu caso, pues a lo mejor la playa te queda un poco lejos para ir a hacerle un ritual a la playa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, va a depender un poco también de cómo tú trabajas normalmente. Gracias. A ti. Y agradecida de poder estar aquí en esta charla. Mentora, tengo yo una pregunta. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Ajá, mira, si una persona está conociendo de principio, ¿no? Está conociendo de Hécate y se quiere apuntar a hacer un ritual para ella o una ofrenda, una oración, lo que sea. Y si esa persona en el momento del ritual o antes del ritual ya no puede dormir, ya tiene miedo, ya parece que como que tiene miedo, como que no está preparada, lo correcto sería decirle a esa persona que primero hiciera un trabajo interior y procesara bien el paso que está dando, que conectara con la deidad y luego, si se encuentra bien, entonces lo hiciera. No se le puede aupar a una persona, decirle, venga, sí, no tengas miedo, anímate, ya verás tú que no. O sea, eso no se puede hacer, evidentemente, ¿verdad? Bueno, yo creo que cuando una persona decide hacer un ritual o decide no hacerlo, es su elección. Siempre va a ser su elección y debe serlo hasta el final. Si yo mañana decido y te digo, mañana vamos a ir juntas, vamos a ir las dos a Vigo, a la playa, que está la playa allí muy bonita, y vamos a hacer un pedazo de ritual y vamos a invocar a Hécate y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y llega el día y a mí no me apetece, no me da la gana. He quedado con otra gente y no me puedo desquedar. O tengo la razón que sea, estoy en mi completa libertad de decir, no lo hago, ¿sabes? Claro. Hay gente que
justo antes de un ritual puedes sentir cierta inquietud, puedes sentir, no, miedo, yo no creo que miedo, creo que no es la palabra, pero, y está bien que digan, pero que la decisión tiene que salir de ellos y ellos tienen que decidir lo que hacen. Yo no le puedo pedir a una persona que reflexione, que trabaje o que medite, porque yo no sé qué va detrás de esa persona. Entonces, simplemente dejarla. Yo soy más de dejar a la gente fluir y cada uno que haga lo que considere que va a ser mejor. Creo que es la mejor opción. Creo que nos estamos yendo. Bueno, estamos a un minuto de cerrar. Dime. Nada, que yo me refería precisamente a eso. No se le puede obligar a esa persona o llevarla de la mano o decirle que se atreva, porque es una cosa personal. A ver, yo sí lo haría, ¿eh? Yo lo primero que haría sería decirle, a ver, no tengas miedo, yo voy contigo, no nos va a pasar nada, y darle todas las herramientas que yo tengo a mi disposición. Pero si esa persona sigue insistiendo en que no quiere hacerlo, pues yo evidentemente no la voy a llevar, no la voy a obligar, yo no voy a obligar a nadie a hacer nada, pero ni eso, ni a comer lentejas, ni a salir a la calle a donde, ¿sabes? No sé si me explico, o sea, finalmente sí es un poco nuestra labor como sacerdotes facilitar a la gente el acceso a las cosas y decirle, bueno, te voy a acompañar, estate tranquilo, no va a pasar nada, te voy a explicar paso a paso, las veces que sean necesarias, pero si esa persona no quiere o llega un momento en el que se siente incómoda, pues ya, o sea, no pasa nada y está perfecto. Las dos tanto tú como esa persona o X, tenéis que tener la certeza de que está bien hecho. Okay. Gracias. A ti. Bueno, dime, Jazz, no te oigo. Hola. Ahora. Hola, soy Isela. Aira, me da muchísimo gusto poderte ver. ¿Sí? Bueno. Sí, te vimos. Me da mucho gusto poderte ver y ver a mis compañeros también. Bueno, yo quiero comentar que la relación con Hécate se va haciendo, bueno, en mi caso se va haciendo cada día es como he logrado el acercamiento más con ella. Igual que tú decías, lo de las ofrendas, o sea, si voy pasando por una calle y veo una granada de repente, o sea, es la que me llama la atención y digo, esta es para ella, y voy y se la ofrendo. Y la relación de ella conmigo la he podido sentir en los momentos en que más la he necesitado. Ella siempre me ha dado una prueba de que ella está conmigo. En una ocasión te conté algo que estaba muy triste por la pérdida de uno de mis gatitos, y pues todos los días me ponía a llorar y le pedía a la diosa y platicaba con ella. En una ocasión estaba yo acostada llorando como a las 12 del día y yo tenía un gato de obsidiana que lo tenía ofrendado a la diosa, negro, y de repente escuché como algo cayó del altar, así de la nada. Entonces volteé y el retrato de la diosa estaba justo sobre el gato, como que si lo estuviera abrazando. Entonces, o sea, yo escuché sus palabras en mi mente que me decía, o sea, ya no llores, levántate, todo está bien. O sea, él está conmigo y ya no te quiero ver preocupada por esto. O sea, forma de conexión con ella, y es súper importante que la desarrolles y la tengas tú como tú trabajes normalmente. Se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final de esta hora y ya nos hemos pasado, de hecho, unos cuantos minutitos y me van a reñir, pero por favor, cualquier cosa, ya sabéis, me encontráis a través de las redes, me encontráis por WhatsApp, yo contesto, ya tardaré, pero os voy a contestar a todos. Y los grupos del Templo de Hécate, de Guardia de la Llama, ahí estamos compartiendo todo el tiempo y haciendo todo el tiempo cosas. Muchísimas gracias a todos de verdad por venir. Espero que nos hayáis aburrido un montonazo. Espero que haya sido, pues al menos haya servido de algo para alguno de vosotros. Y nada más, solamente muchísimas gracias. Y que disfrutéis del resto que queda de la ilustración, que quedan muchas cosas muy bonitas. Muchas gracias. Gracias. A todos. Thank you, Lady Liz. Take it away.